Hola, hola, familia de chismosos de corazón. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una sobredosis de chisme, noticias fresquísimas y, como siempre, muchísimo amor. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado no solo nuestros corazones, sino que prácticamente ha secuestrado nuestras emociones, una pareja que nos ha hecho suspirar hasta quedarnos sin aire, reír a carcajadas y hasta derramar alguna que otra lágrima de emoción. Sí, damas y caballeros, estamos hablando de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy nos vamos a sumergir hasta el fondo del torbellino de rumores más candente del momento, vamos a desentrañar las pistas más sutiles, esas migajas de pan que nos dejan caer y que nos mantienen despiertos por la noche, y sobre todo, vamos a alimentar las esperanzas renovadas que apuntan con una fuerza arrolladora a una posible reconciliación, a un renacimiento de ese amor que nos cautivó a todos durante *Erkencicus*, esa serie que nos hizo creer, aunque sea por un ratito, en el destino, en las almas gemelas y en que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosísima, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucha especulación. Pero antes de que empecemos con toda la artillería pesada de datos y elucubraciones, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Únanse a esta gran familia de amantes del drama televisivo, donde el chisme del corazón, las noticias más recientes de nuestros artistas favoritos y las novedades del mundo del espectáculo nunca faltan. Activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos nuestras palomitas y vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, sencillamente, innegable. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta perfecta de carisma y talento que se apoderó de la pantalla. Desde el primer instante en que los vimos juntos, esa magia, ese algo inexplicable, fluyó como un río desbordado. *Erkencicus* o pájaro soñador como la conocemos en algunos países de Latinoamérica, fue un auténtico fenómeno mundial, un tsunami de popularidad que catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en nombres reconocidos en cada rincón del planeta. Sanem y Can, sus personajes eran la personificación del amor puro e incondicional, de esa conexión instantánea que te hace sentir que conoces a alguien de toda la vida, y de la lucha incansable por construir un futuro juntos, un futuro lleno de promesas y de sueños compartidos. Y claro, como era de esperarse, esa química arrolladora traspasó la pantalla, invadiendo nuestras vidas y haciéndonos soñar con encontrar un amor así. Durante el intenso rodaje de la serie, los rumores sobre un tórrido romance entre Can y Demet eran constantes, como el zumbido persistente de un mosquito en una noche de verano. Las miradas cómplices que compartían, esas sonrisas tímidas que se les escapaban, los gestos cariñosos que se prodigaban fuera de cámara. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo mucho más profundo y significativo que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, fiel a su estilo reservado, nunca confirmaron su relación de manera oficial. Algunos, con la mirada cínica del veterano de guerra del corazón, decían que era una estrategia de marketing magistralmente orquestada para mantener el interés en la serie y alimentar el fervor de los fans. Otros, los románticos empedernidos, juraban y perjuraban que sí había amor verdadero, pero que por las razones que fueran, preferían mantenerlo en la más estricta privacidad, lejos del escrutinio implacable de los medios de comunicación y de la opinión pública. Después del éxito arrollador, casi apocalíptico, de *Erkencicus*, tanto Can como Demet tomaron caminos separados, como dos aves migratorias que emprenden vuelo hacia destinos diferentes. Can, con la ambición y el espíritu aventurero que lo caracterizan, se embarcó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera y mudándose a Italia para protagonizar la exitosa serie *Viola come il mare*, un movimiento audaz que demostró su versatilidad y su compromiso con el arte. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en su Turquía natal, protagonizando series aclamadas por la crítica y el público, como *Dodu uneb kaderindir* y *Asktaktikleri*, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y solicitadas del país. Y entonces llegó el silencio. El silencio ensordecedor entre ellos, al menos en lo que respecta a las redes sociales, ese escaparate virtual donde todos exhibimos nuestras vidas, y a las apariciones públicas conjuntas, esos eventos donde las celebridades se dejan ver y se dejan querer. Los fans, con el corazón roto, hecho trizas como un jarrón de porcelana que cae al suelo, se resignaron a pensar que el romance había terminado, que la magia deslumbrante de *Erkencicus* solo había sido eso,
magia televisiva, una ilusión efímera que se desvaneció con el final de la serie. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el destino, ese ente caprichoso y misterioso que a veces nos juega malas pasadas pero que otras veces nos regala momentos de felicidad indescriptible, ese mismo destino que unió a Sanem y Khan en la pantalla, estuviera a punto de reunirlos nuevamente en la vida real? En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir han resurgido con una fuerza inusitada, como un volcán dormido que despierta repentinamente. Varias pistas, algunas más evidentes que otras, han alimentado la esperanza de los fans, han encendido la llama del amor en nuestros corazones y nos han hecho creer, una vez más, que todo es posible. La primera pista, y quizás la más significativa de todas, fue un simple, pero a la vez revelador, me gusta de Can Yaman a una foto de Demet Özdemir en Instagram. Sí, lo sé, puede parecer algo insignificante, un gesto trivial, un simple clic. Pero en el intrincado y a menudo superficial mundo de las redes sociales, un me gusta puede significar mucho, sobre todo cuando se trata de una pareja que ha estado alejada del ojo público durante tanto tiempo, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier tipo de contacto mediático. Ese me gusta a ese pequeño corazón rojo que apareció de repente en la foto de Demet, desató la locura entre los fans, que lo interpretaron como una señal inequívoca, como un indicio de que algo importante se está cociendo a fuego lento entre ellos, como una chispa que podría reavivar una llama que nunca se apagó por completo. Además del famoso me gusta, se han filtrado algunos comentarios de personas cercanas a ambos actores, fuentes anónimas que prefieren mantener su identidad en secreto pero que aseguran tener información privilegiada, que afirman que han estado en contacto en los últimos meses. Al parecer, han retomado la comunicación de manera discreta, intercambiando mensajes de texto, haciendo llamadas telefónicas y, en general, volviendo a conectar después de un largo periodo de silencio. Algunos, los más audaces, incluso se atreven a decir que se han visto en secreto, lejos de las cámaras y de la atención mediática, buscando un espacio de intimidad donde puedan reconectar y ver si todavía existe esa chispa mágica que los unió en el pasado. Otra pista que ha alimentado los rumores y ha mantenido viva la esperanza de los fans es el hecho de que ambos actores se encuentran actualmente solteros. Demet terminó su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç hace unos meses, una ruptura que sorprendió a muchos y que generó una gran cantidad de especulaciones en la prensa rosa. Can, por su parte, ha estado soltero desde su muy publicitada ruptura con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que acaparó titulares en todo el mundo y que terminó de manera abrupta y repentina. ¿Será que la soltería les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, de analizar sus errores y de darse cuenta de que todavía hay sentimientos fuertes e innegables entre ellos? ¿Será que el tiempo y la distancia les han permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de que quizás cometieron un error al separarse? Por supuesto, toda esta información debe tomarse con cautela. No hay nada confirmado de manera oficial y todo se basa en rumores, especulaciones y pistas sutiles. Sin embargo, como dice el viejo refrán, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Can y Demet se aferran a ella con todas sus fuerzas, alimentando su ilusión y soñando con un final feliz para esta historia de amor que los ha cautivado desde el principio. Pero ¿por qué sería tan importante una reconciliación entre ellos? Más allá del morbo y del chisme, que obviamente son factores importantes, la historia de Can y Demet representa algo mucho más profundo y significativo, la creencia en el amor verdadero, en esa conexión especial que trasciende la pantalla y en la posibilidad de un final feliz, un final de cuento de hadas donde los protagonistas se reencuentran y viven felices para siempre. Su historia nos recuerda que el destino puede sorprendernos en cualquier momento y que a veces, el amor está más cerca de lo que pensamos, esperando pacientemente el momento adecuado para manifestarse. Además, una reconciliación entre Can y Demet sería un gran impulso para sus carreras profesionales. Una nueva serie protagonizada por ellos, una producción que capitalice la química innegable que existe entre ambos, sería un éxito asegurado, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo y consolidando su posición como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Imaginemos por un momento una nueva serie protagonizada por Can y Demet. Una historia de amor madura con personajes complejos y situaciones realistas, una trama que explore los desafíos y las complejidades de una relación en el mundo moderno, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Una serie que nos haga reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar de emoción, tal como lo hizo Erkencicus ***. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans que han seguido su trayectoria desde el principio y que anhelan verlos juntos nuevamente en la pantalla. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal?
¿Qué pistas nos dan sus gestos y sus miradas? Algunos analistas especializados en comunicación no verbal han examinado fotos y vídeos de Khan y Demet juntos y han llegado a la conclusión de que todavía existe una fuerte atracción entre ellos, una energía palpable que se manifiesta a través de sus gestos y sus miradas. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles y su proximidad física revelan una conexión profunda que no se ha desvanecido con el tiempo, un vínculo que sigue siendo fuerte a pesar de la distancia y del silencio. Por ejemplo, en algunas fotos se puede observar que Khan tiende a inclinar su cuerpo hacia Demet, un gesto que indica interés y atracción. Demet, por su parte, suele sonreír de manera genuina y espontánea cuando está cerca de Khan, lo que sugiere que se siente cómoda y feliz en su compañía. Estos detalles, aunque puedan parecer insignificantes a simple vista, son importantes porque revelan emociones y sentimientos que a menudo no se expresan verbalmente. El lenguaje corporal es un reflejo de nuestro subconsciente y puede decir mucho sobre nuestras relaciones interpersonales, revelando información que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos transmitiendo. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando mucha expectación y entusiasmo entre los fans. Las pistas, los rumores y las especulaciones alimentan la esperanza de que el amor renazca y de que podamos verlos juntos nuevamente en la pantalla, protagonizando una nueva historia que nos haga soñar y creer en la magia del amor verdadero. Solo el tiempo dirá si esta esperanza se hará realidad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, analizando cada gesto, cada palabra y cada movimiento que pueda indicar un acercamiento entre ellos. Estaremos aquí como buenos detectives del corazón, analizando cada me gusta, cada comentario y cada gesto que pueda indicar un acercamiento entre ellos, descifrando las señales y manteniendo viva la llama de la esperanza. Y ahora, familia, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, incluyendo el me gusta de Can a una foto de Demet en Instagram, los comentarios de personas cercanas a ambos actores y el hecho de que ambos se encuentran actualmente solteros. También hemos hablado de la importancia de esta pareja para sus fans y del impacto que tendría una nueva serie protagonizada por ellos. Finalmente hemos analizado el lenguaje corporal de Can y Demet para tratar de descifrar si todavía existe una atracción entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y ver cómo se emocionan y comentan sobre sus parejas favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en una serie? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el chisme y el amor nos acompañen.